Bueno, ¿qué tema este, no? Este es un tema difícil a veces de enseñar, porque recuerden algo que les voy a decir. Uno enseña conforme a la base doctrinal que tiene. Si yo parto de una base doctrinal equivocada, lo que luego ejecuto está mal. Entonces, mucho de lo que se ha hablado de los falsos profetas, falsos ministros, falsos apóstoles, falsos en general, que ahora lo vamos a desarrollar, en realidad está mal, simplemente por el hecho de que los motivos o los versículos que citan para decir, no, este sí es un falso, están incorrectos, no están hablando de eso. Entonces yo ya parto de una base que es equivocada. Y me convierto en una persona prejuiciosa, obviamente. ¿Por qué? Porque enseguida que veo algo que, y esto lo hablamos el otro día con Jaime, veo algo que no me gusta mucho de alguien, veo qué versículo le puedo calzar, aunque no entre, ¿no? Aunque no entre el versículo. Quizá la parte A, vieron que los versículos muchas veces se dividen en letras, para los que no saben, la parte primera de un versículo se le llama la parte A. Y quizá la parte A mi gusto sí calza con esa persona, pero el resto no. Entonces, ¿qué hago? Corto una parte y pongo, vendrán falsos profetas. Y pongo puntos suspensivos porque quiero aplicarle esa palabra a la persona o al pastor que yo considero que hay que aplicárselo. Eso es injusto. Eso es muy injusto. Entonces vamos a ver que la vida cristiana, para este tiempo, que como decíamos vamos creciendo de revelación en revelación, es una vida más bien distendida. No es una vida de una cacería de brujas. Lamento que hoy en día las redes sociales sean eso, sean cacerías de brujas. Constantemente están buscando una predicación donde un pastor dice algo que a ellos no les parece de todo bien y entonces le ponen el rótulo de falso, de apóstata, de mentiroso, de lobo disfrazado de oveja, de lobo rapaz. Y se está predicando constantemente eso en algunos círculos y es, lamentablemente, déjenme decirles, equivocado. Y vamos a ver las escrituras para entender bien cómo saber si alguien predica o no la verdad. ¿Les parece? ¿O es un tema que no les interesa? ¿Cómo? Bueno, ahí tienen varias cosas porque en realidad vamos a ver más de lo que tienen escrito ahí, pero eso les sirve como guía a ustedes para tener los versículos y entender por qué preparamos la clase de hoy. El tema este es de crucial importancia porque la palabra a nosotros nos insta a reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor y nos amonestan. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:12. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, hay algunos que están llamados a liderar y les pido a ustedes que los reconozcan. Que sean personas que saben entender al liderazgo de la iglesia, que lo que no hacen es juzgar y murmurar. Lo peor que hay en una iglesia es cuando empiezan a hablar del liderazgo y empiezan a comentarse cosas de los líderes, de los pastores y demás, y no tiene la valentía la gente de poder ir a preguntárselo a ellos. Porque hay muchos más líderes accesibles de lo que la gente cree. ¿Qué quiero decir? A mí me ha pasado que una persona me ha dicho, ¿puedo hablar con vos? Sí. Y se siente y me dice, mira, a mí me gustaría, esto no lo veo tan bien. ¿Te parecería? Y yo digo, bueno, gracias por avisarme. Sí, mirá, o te doy una explicación de la verdad que lo hacemos así por esto y lo otro, o todavía no lo hacemos así por este motivo. Y la persona dice, bueno, la verdad que era sencillo poder hablar con vos. Bueno, lo que quiero decir es, muchos líderes son accesibles. Esto no es un don que tengo yo. Muchos líderes son accesibles y uno se puede acercar a hablarles y decirle, che, pero a mí me gustaría que, no sé, la música haga esto, ¿a vos qué te parece? Y lo podemos charlar. Lo peor que hay es que la gente que contiene ese tipo de cosas, ¿sabe lo que pasa? En vez de decírselo a los líderes, va y habla con otro, ¿no? Y le dice, ¿sabes que me parece que estos no quieren hacer esto, por lo otro? Y entonces empieza una escalada de murmuración que vaya a saber dónde termina, ¿no? Después se inventa una historia. Yo he escuchado cada historia de gente que encima conozco y sé que no es verdad ni el 1%. Pero se fue pasando la versión de persona en persona hasta que de pronto se hizo una montaña que ya no la podemos detener. Entonces, la Biblia lo que nos dice a nosotros es, reconozcan a los que trabajan y a los que presiden a ustedes en el Señor. 1 Tesalonicenses 5:12. Así que, de esta manera, antes de juzgar a ministros, líderes, etc., debemos examinar rigurosamente las Escrituras. A ver qué es lo que dice de quién es un falso y quién es un verdadero. Examinar las Escrituras nos va a ayudar a poder discernir quién es falso y quién es verdadero. Para poder entender todas las enseñanzas de la Biblia, escuchen esto, hay que contextualizarlas.
Toda enseñanza de la Biblia hay que contextualizarla. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender quién era el emisor, hacia quién iba dirigida, para poder entender con mayor precisión qué es lo que la palabra está diciendo. Esto lo vemos muy claro en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Si Pablo le escribe a Timoteo, lo primero que yo tendría que saber hacer es ¿quién era Timoteo? ¿Cómo era Timoteo? ¿Alguien sabe algo de Timoteo? ¿Qué saben de la vida de Timoteo? ¿Saben algo? Timoteo era un pastor, como quien les habla, un pastor joven. Por eso cuando después van a ver ustedes en Timoteo que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ah, ahora entiendo un poco más, digo, claro. ¿Qué pasaba? Como era joven, algunos que decían, como me toca a mí, ¿no? Ser un pastor joven, algunos que tienen 50 años decían, este pibe, ¿no? Me agarra el tanguero, este pibe, ¿qué vas a ver? Y claro, porque cuando uno es joven, algunos tienen poco la juventud, y cuando uno es muy mayor, hay pastores que son muy mayores, ¿qué dicen los pibes? No, este viejo. No, ya está, este ya no entiende nada. Bueno, eso es murmuración. Y por eso, entendiendo, este es un solo ejemplo que les doy de que si yo entiendo el contexto, entiendo cómo es que Timoteo recibía lo que le decía. Entonces Timoteo como pastor joven tenía que escuchar las recomendaciones y enseñanzas de su padre espiritual, porque era su padre espiritual el apóstol Pablo, y hay que entender el contexto de todas las cosas. ¿Amén? Entonces vamos a ver que en el contexto podemos entender cómo discernir un falso de uno bueno. Y el otro tema que es importante para poder hacer un buen análisis es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de textos, poniéndolo en palabras sencillas. Hermenéutica, es la ciencia que estudia la interpretación de los textos. Y para que ustedes tengan un ejemplo bien concreto que pueden anotar, un principio sencillo de la hermenéutica es que, por ejemplo, una carta escrita no puede significar algo totalmente distinto para una persona que para el receptor original. Si ustedes encuentran una carta que dice de Fernando para Luli, nadie puede adueñarse de esas palabras diciendo esto me lo escribió a mí, porque esa carta tiene un emisor y tiene un receptor. Ese es un principio sencillo, pero nosotros como lo tenemos en la Biblia, a veces nos olvidamos que las cartas eran de una persona a la otra. Vuelvo a repetir esa frase. Un principio sencillo dentro de la hermenéutica es que una carta escrita no puede significar algo totalmente distinto para una persona que para el receptor original. ¿Me siguen? No. Puede significar. No puede significar algo totalmente distinto. Más despacio, profesor. Totalmente distinto para una persona. O sea, la carta es personal. La carta es personal. Nos brinda doctrina, personal. pero cuando habla de hechos puntuales, son puntuales. Puntuales, claro. O sea, personal y puntual. Exacto. Para grabación igual para después. Si hacemos interpretaciones ambiciosas de versículos que están claros en sus contextos, caemos fácilmente en una interpretación arbitraria. Si yo agarro un versículo, eso es lo que se llama casuística. ¿Conocen eso? Eso pasa también en derecho, hacer casuística. O sea, agarro un versículo completamente fuera de su contexto y de eso hago una doctrina. Y hay otro principio hermenéutico muy sencillo que tenemos, es que la Biblia enseña la Biblia. La Biblia enseña la Biblia. Entonces, cuando yo no entiendo algo en una parte, el Señor me va a dar las referencias en otra parte para que yo entienda el todo. Esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sencilla. Perfecto. No es clara, es perfecta. Al ser perfecta, la Biblia enseña la propia Biblia. Así que cuando yo no entiendo bien qué piensa Dios de los hijos, tengo muchos versículos donde encierro la idea completamente. Ahora, si yo agarro solamente un versículo donde dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, ¿qué hago? Y a mi hijo lo pongo contra una pared y le pego cintazo porque leí un versículo y ¿qué dice ahí? Casuística. En cambio, si yo empiezo a desarrollar la cuestión del amor y demás, entiendo que es obvio cómo Dios habla del trato a los hijos y demás, entonces digo, no, está claro que Dios quiere que amemos a nuestros hijos, pero haciendo una casuística destruyo el verdadero sentido de la Biblia. Eso es lo que han hecho muchos con un montón con lo que se llama exegética, que es la exegética, perdón que me estoy yendo por las ramas, pero es importante.
cuando uno hace un exégesis, yo que estudio exegética o exégesis del Antiguo Testamento, uno desarrolla verso por verso lo que la Escritura dice. Y por ejemplo, yo estoy haciendo exégesis con el pastor que va a venir el domingo a predicar del libro de Ruth, que lo tenemos acá, pero no es la misma Ruth, casualmente. Y cuando uno analiza la vida de Ruth, ¿se acuerdan de la vida de Ruth? Sí. ¿Se acuerdan que Noemí era su suegra? Ujú. Bueno, cuando Noemí y Elimelec, que eran marido y mujer, se van de Belén de Judea, se van a Moab, y cuando van a Moab, supuestamente porque en Judea había pobreza, y ellos dicen, vámonos de acá, y ahí queda la interpretación de si siguieron la voluntad de Dios o se apresuraron a hacerlo, dice que allá tienen 2 hijos. ¿Se acuerdan de los nombres? Bueno, ¿y qué significaban esos nombres? Porque eso es hacer un exégesis, donde yo, según el pueblo hebreo, o más bien toda la parte oriental, cuando uno le pone nombre a un hijo, le está profetizando algo al hijo. No es como acá, que decimos, ay amor, ¿a vos cómo te gusta el nombre? Ay, a mí me gusta Matías. No, a mí me gusta Jorge. No, no funciona así. En el oriente, inclusive algunos padres esperan hasta 2 años para ponerle el nombre al hijo, porque lo quieren ver actuar, quieren ver cómo actúa. Y después dicen, ¿Y cuál es el caso que tenemos en la Biblia? Bueno, hay varios. No, Jacob. Jacob, ¿qué pasó? ¿Cómo nace Jacob con su hermano Esaú? Cuando nace, el primogénito, ¿quién era? Esaú. ¿Y cómo nace Jacob? Agarrado del calcañar, del tobillo de su hermano, y la palabra Jacob quiere decir trepador. Porque cuando lo vieron agarrado del tobillo de su hermano, dijo, este es un trepador, Jacob. Y después Dios le cambia el nombre a Israel. Pero, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, bueno, los nombres de los hijos de Elimelec y Noemí eran angustia y enfermedad. Hermoso. Miren qué lindo. Y se murieron jóvenes los dos, dejando a las viudas, justamente, que una de ellas era Ruth. Entonces, lo que quiero decir, eso es hacer un exégesis. Eso que yo le dije está en el primer versículo de Ruth. Sin embargo, si uno no se hace las preguntas correctas, no interpreta correctamente el texto. Tiene mucho que ver, uno lee y dice, sí que León, ¿qué querrá decir? Bueno, quiere decir mucho. ¿Sí? Tengo una pregunta. Tal vez puede parecer algo muy sobrenatural, pero cuando un padre pone el nombre a un hijo, ¿está profetizando a pesar de que no crea? Bueno, en este caso sí, porque ellos estaban fuera de sus tierras, enojados con Dios de alguna manera, porque dice que Dios había abandonado la región de Belén de Judea, y necesariamente tu estado de ánimo lo estás traspasando a tus hijos. Pero yo te digo, hoy en día... Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Conocen alguna Mara? Sí, amarga significa. Significa amarga, eso es lo que Noemí dice. ¿Qué nombre? Mara. Cuando Noemí vuelve, después de más o menos 10 años, es lo único que sabemos que 10 años seguro, un poco más probablemente, vuelve a Belén de Judea, le dice, vos sos Noemí, y dice, no me llames más Noemí, porque Dios me ha amargado, le atribuye a Dios algo que yo no coincido, porque ella, es el relato de ella, Dios me amargó, así que llámenme Mara. Dice su Biblia, si ven abajo, dice que significa amarga. Entonces el nombre sí significa, y ustedes deben saber qué significan sus nombres. Cuando a Esther también, Esther que se llamaba Adasa y le cambiaron el nombre. Bueno, de hecho, hasta fue una costumbre dentro de los cristianos, me contaba mi papá, hasta hace mucho, cuando se convertían se cambiaban el nombre. Igual hay un problema. Como Pablo, o Saulo, que pasa a llamarse Pablo, se cambió el nombre. Bueno, muchos cristianos decían, no, ahora yo como tengo una nueva vida y las cosas son hechas, no, me cambio el nombre. Pero No el DNI, ellos interpretaban de esa manera. Pero hoy en día, si uno busca por medio de internet o de otras cosas, es como que te dice el significado de los nombres, pero va a un lado más astrológico. Exactamente. Eso Claro, es empiezan a nombrar rasgos de tu personalidad que no es. O sea, hay que determinar lo que es etimológico de lo que es astrológico. Hay gente que La etimología de las palabras es cuestión de semántica. Sí. O sea, la palabra significa tal cosa. Pero ¿sabes qué pasa? Creo que en estos tiempos y hace siglos, los nombres que ponemos a nuestros hijos, nadie le pone el nombre diciendo, mira, vos te vas a llamar Jacob. Y sabes, los nombres de mis hijos, nada que ver. Uno se llama Jimmy y no tengo que ver con Jimmy. Uno se llama Nicky por Nicky Laura y Nicky Cruz. ¿Me entendés? A los que llaman. Bueno, espera, por favor. El asunto acá es
entender qué significa el nombre, no por la persona que le pongo. Hay gente que dice, no, yo le voy a poner, no le pondría Judas. Y Judas significa algo bueno, pero nosotros tenemos una imagen de Judas, de uno de los dos Judas que en la Biblia aparece, que es nefasta, obviamente. Pero lo importante es el significado del nombre. El significado etimológico del nombre es un importante, y yo lo voy a hacer. De hecho, ya tenemos nosotros los nombres de nuestros hijos, y el sentido es profético, no es un me gustó. Me gusta también, pero primero lo que más me importa es estar declarando algo sobre ellos. ¿Y cuál va a ser el nombre? No lo voy a decir. Etimología. La etimología de la palabra es la raíz en el idioma original, que es el nombre, ¿no? Pero si yo lo googleo y lo busco. ¿Nombre? Exacto. Mi nombre significa valiente y audaz. Pero por eso lo busco, lo googleo etimológicamente. No. Yo busqué. Claro, no esotéricamente. Yo busqué el mío y me sale nada de lo que yo soy. No, es que, a ver. ¿Me entendés? O sea, lo justo lo que decía David. No necesariamente es coincidente, porque tiene que ver con el sentido en que yo lo declaro. Tiene que ver con el sentido en que yo lo declaro. O sea, cada cosa que uno declara, el poder que hay en la palabra de uno, que el Señor nos cede ese poder, es profético si yo lo tomo y lo recibo. Yo lo que voy a hacer con mis hijos es, si les pongo un nombre, empiezo a declarar cada día por ellos lo que entiendo que en el Señor van a llegar a ser. ¿Me entienden lo que quiero decir? Por eso cuando el ángel viene a Jesús y le dice, tu hijo se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, claro. Después el ángel le dice, pondrás Jesús, porque él, y los padres crecían creyendo en lo que habían recibido de parte de Dios y orando en ese sentido. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Me siguen lo que quiero decir? Yo una pregunta. Con todo esto de los nombres, por ejemplo, hay nombres que vienen arraigados de dioses, por ejemplo. Excelente. Eso está bueno. La diosa de la luna. Claro, eso está bueno claro. renunciarlo también. ¿Sí? Es importante renunciarlo porque también. Desde luego que si solamente es una cuestión de una elección al azar, Claro. no tiene un poder, no es tan poderoso eso sobre uno. Ahora, si además de llamarte de una manera que significa diosa de la luna, tus padres te entregan en el nacimiento a la luna, Claro. probablemente haya una actividad espiritual más fuerte, porque ya hay un compromiso, un pacto hecho. Mientras sea una cuestión simplemente de que la verdad elegimos el nombre sin saber por qué, Exacto, a eso no me tiene refiero. el poder No que tiene alguien que poder. se lo entrega. Ana me preguntaba por Ana, por ejemplo. No me acuerdo. Ana, sí, yo tampoco lo pero Ana era O varias. varias Anas había. Sí, bueno, después lo podemos buscar. Después del ensayo buscamos los nombres y cada uno se lleva su nombre para tener una idea. Compañera firme. Claro, bueno, por eso, el caso de Ruth, que se le pega a Noemí, ¿se acuerdan? Noemí les dice, váyanse, una vez que se muere su marido, les dice a las dos nuevas, váyanse. Y una termina aceptando, Orfa, pero Ruth le dice, no, yo a donde vos vayas yo voy a ir. Compañera fiel. Exacto, o sea, se cumplió. Exacto, por eso digo, los nombres no eran una mera casualidad en este Por caso. eso dice, no me robes que te dije. Exacto, ahí hay un diálogo entre ellos. Bueno, continúo, bueno, fuimos un poquito. Así que estos principios de exégesis y de hermenéutica tienen que ser muy importantes para analizar nosotros la Biblia. Así que cuando lean ahora las cartas a Timoteo, fíjense quién era Timoteo. Ya no las lean solamente creyendo una epístola universal. Es una epístola hacia Timoteo que tiene una aplicación para nosotros, pero principalmente tiene aplicación para Timoteo y para esos tiempos, desde luego. ¿Me siguen? Sí. Los falsos. Esto. La palabra griega que nosotros encontramos como falso es muy fácil, es pseudo. ¿Y saben qué es una ciencia? ¿Cuándo algo es científico? Vieron que alguna vez está Exacto. científicamente comprobado. No es exacto. Sí, pero ¿cómo se determina algo así? Bueno, Y ese es uno de los motivos por el cual no pueden comprobar la existencia del mundo. Lo que es científicamente comprobado es algo que yo puedo repetir y me da siempre el mismo resultado. Entonces lo puedo comprobar. O sea, yo entiendo que si agarro un vaso y lo tiro de acá, según la densidad del vidrio que trae, se va a romper siempre. Eso está científicamente comprobado por la repetición de los hechos. Por eso, en esta época, lo que viene a hacer es la máquina de Dios. Que supuestamente, no sé si escucharon hablar, ahora esa máquina de Dios lo que pretende es poder volver a emular lo que fue el Big Bang, supuestamente. Entonces van a decir, sí, miren, nosotros podemos demostrar que el mundo nace de una explosión. Pero como siempre le falta la partícula que llaman la partícula de Dios, porque es una partícula que nunca pueden obtener y con eso no pueden hacer la repetición de los hechos para que digan la creación también es un hecho científicamente comprobable. Por eso cuando hablamos de creación, ¿de qué hablamos? La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, porque no se puede repetir y al no poderse repetir no se puede científicamente comprobar. Entonces es una teoría.
es simplemente teoría, como la nuestra, porque la nuestra tampoco es comprobable científicamente. Claro. Yo no puedo decirle al mundo, yo creo que Dios formó el mundo, pero no tengo manera de repetirlo para que ellos lo entiendan y así esto está comprobado. Así que todo va a ser teoría, es por fe. Así que la palabra falso es pseudo. Una pseudociencia es, por ejemplo, la astrología. La astronomía es una ciencia, estudia los astros. Y la astrología es una pseudociencia porque es falsa y porque en realidad no tiene la comprobación científica y estudia al revés, cómo impactan los astros supuestamente sobre nuestra alma, sobre nuestro carácter, bueno, todo lo que se ve que es egipcio, eso viene de la cuna egipcia. Es antiguo. Claro. Bueno, así que los falsos ministros tienen que incurrir necesariamente en la mentira y en la falsedad en sus dichos y sus actos, porque eso es lo que significa la palabra pseudo, un mentiroso. Si cuando hablamos un falso, es un mentiroso. Y vamos a ver en las Escrituras los ejemplos y advertencias que comúnmente la gente nos pone a nosotros para decir, miren, yo acá encontré uno falso. El primero que tenemos está en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Y este versículo lo habrán escuchado muchísimas veces. 2 Timoteo 3, 4. 4, versículo 3 y versículo 4. ¿Tienen sus Biblias? Sí. Los dejo buscar tranquilos. Cuando lo tienen me avisan, porque primero quiero que me había salteado esto que es importante para entenderlo del contexto que les expliqué. Vamos a leer primero este de Timoteo y después leemos estos tres. ¿Lo tenés? Sí. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Sí, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Escucharon este versículo? Sí. Sí, otra vez. ¿A cuántos han visto videos de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, Exacto. de Ronnie Chávez, de Ana Méndez, y ayúdenme ustedes, de César Castellanos, del G12? Ajá. Todos esos les caen injustamente con estos versículos. Apóstatas. Pero hay algo interesante porque estamos viendo que hay un contexto. Recuerde que esta carta se le escribe Pablo a Timoteo. Y curiosamente, en el versículo siguiente le dice, pero vos, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ahora, imagínate una carta en la que yo te escribo a vos y te empiezo a hablar de lo que está en los primeros versículos, que le habla cosas personales a Timoteo, son todas cosas personales, y de pronto hago un paréntesis enorme hablándote de lo que va a suceder 2000 años después. Y no te aclaro que es en 2000 años después. Simplemente te digo, vendrá un tiempo, Timoteo, arreglate para saber cuándo, y te abro un paréntesis donde te digo, te hablo de Ronnie Chávez, te hablo de Ana Méndez, te hablo de Cash Luna, y de pronto vuelvo a tu vida porque te digo, pero vos sé sobrio en todo. ¿Qué clase de carta podés entender vos así? Si yo te escribo algo a vos que te impacta mucho tu día a día, pero de pronto algo vos decís, ¿qué? ¿Cómo? ¿2000 años falta para lo que estás escribiendo? Y de pronto vuelvo al versículo siguiente, a decirte, no, esto es bien para vos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Por eso no podemos sacar del contexto las cosas. Alguien que busque Hechos 20, del 29 al 31, otro que busque 1 Juan 1.18 y alguien Judas 1.4. 1 Juan o yo. Bueno, Ruth, ¿podés buscar Hechos 20? Sí. 1 Juan, ¿cuánto es? Jaime, Judas 1.4. ¿Judas cuánto? 1.4. 1 Juan, ¿cuánto? 1 Juan 1.18. Empecemos con el orden que está acá. Lo tengo marcado. Judas 1.4, ¿me dijiste? Sí, pero empezamos con Hechos 20, 29 al 31. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, ¿qué les parece el contexto? Me encanta este versículo. Porque imagínense a Pablo diciéndole acá a la iglesia, bueno, después de mi partida, en 2000 años,
No me digan que no conocieron nunca la imagen del lobo Sí. con la cabeza de oveja arriba, ¿no? Porque son lobos disfrazados de oveja. ¿La vieron esa imagen en internet? Bueno, Sí. supuestamente son estos. Somos nosotros, somos Cash Luna, ¿no? Disfrazados de oveja. Después de mi partida, dice, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán. ¿Cómo hicieron para levantarse de ellos mismos? Guillermo Maldonado andaba entre el medio de ellos, aparentemente. Porque dice que de ustedes mismos se iba a levantar. Y es más, por tanto velen, y miren lo que dice, acuérdense que por 3 años, Pablo de noche y día, con lágrimas, le dijo, muchachos, cuidado porque vienen, cuidado porque yo me voy y apenas yo cierro la puerta, vienen los lobos. ¿Me entienden? Es muy fácil de entender esto. De ninguna manera el Señor podía estar hablándole a la iglesia de este tiempo con estos versículos. Porque entonces, ¿cómo entendía esta gente? Imagínense esta gente esperando que apenas Pablo se iba, esperando a los lobos y que, no, y así, ¿no? Se quedaron esperando, no vinieron nunca. Y la historia comprueba que sí fueron, sí predicaron. ¿Y qué predicaban? A ver, los que estuvieron los estudios bíblicos anteriores, ¿qué fueron a decir esos lobos rapaces? ¿Quiénes eran los? Bueno, eran los apóstoles también. Porque salieron de nosotros, ¿no? Claro. Y después ese versículo Que donde... Jesús no había venido en la carne. El gnosticismo, el anticristismo. Y también demasiado habla sobre, viste que cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y había uno que era, creo, mago, uno que le decía, escuchen, Elimas, el mago. Exacto, el mago, ¿no? Y o sea, los apóstoles decían, Señor, pero él se está hablando en tu nombre. No, déjalo que hable. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar a eso. Listo. Vamos a llegar ahí, es otro caso. Es otro caso, pero es similar a este. Sí. Porque ese es un lobo rapaz. Digo, ¿no? Bueno, ahora vamos a llegar. Pero quiero que entiendan bien el contexto. Primera Juan 1:18, ¿qué dice? Yo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo es el último tiempo entonces? ¿Es el último tiempo este? ¿O es el último tiempo? ¿O hay 2 últimos tiempos? ¿Hacemos 2 tiempos de 45? ¿Qué hacemos? Complicado, ¿no? Los años son relativos. No, pero si estamos siguiendo Tiempos relativos. en ese tiempo era eso. A ver, pará. Quiero escuchar las interpretaciones porque hablamos de todo. Sí, lo ¿Qué últimos tiempos eran esos? ¿Hablaba de los tiempos finales del mundo? No. Le hago 3 preguntas, voy a hacer 3 preguntas. ¿Hablaba de los tiempos finales del mundo? ¿La profecía tiene doble interpretación? No. ¿O hablaba de estos tiempos? No. ¿Qué opina cada uno? de esos tiempos? ¿De cuáles? De los tiempos de la destrucción del templo. Bueno. Lo que estábamos hablando hace un rato. Exacto. Hablaba de esos tiempos. Hablaba de esos tiempos. Porque no vamos a remontarnos, no decía que en el año 2000, por eso era mi pregunta, la vez pasada que te dije no. Él no decía que los postreros días eran en esos días. Claro. No en los postreros 2015. Sino para que le escribía a ellos que Porque tengan si no, cuidado, ¿no? ya hubiese venido ese Aparte, es algo muy claro. Yo no puedo hablarle. O sea, Dios no va a dejar escrito en su palabra algo que es para el 2015, advirtiéndole a ese grupo que tenga cuidado. No era lógico. ¿Por qué le dice a Timoteo entonces esto? Pero vos tenés cuidado, velá, si no es para él. Si en esa época la iglesia primitiva brillaba como que todo el mundo. Porque hay una doctrina errónea que con este entendimiento de los tiempos actuales va a cambiar. ¿Y saben cuál es? Tenemos que dejar de idolatrar a la iglesia primitiva. Y acá es una reforma también. Porque ustedes vieron que van a un lugar, no, porque la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía muchos errores. Y como encima no tenía la palabra como la tenemos hoy, y si la palabra nos dice que nosotros vamos a seguir creciendo de fe en fe y de gloria en gloria, nosotros tenemos que llegar a una estatura mejor que la iglesia primitiva. Claro. Porque tenemos la palabra completa, porque tenemos los 5 ministerios funcionando hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por lo tanto, dejemos de idolatrar, porque todos esos falsos cristos, falsos apóstoles, el gnosticismo, el anticristo como doctrina, que era lo que explicaba Ruth recién, fue con la iglesia primitiva. Entonces, lo que quiero decir es, cuidado, porque sacando la interpretación correcta caemos en doctrinas equivocadas. Entonces, ojo, la iglesia primitiva tenía cosas bárbaras, ¿eh? La fe con la que se movieron los apóstoles,
aún lo que después llamaron los padres de la iglesia, pueden leer un poco más de San Agustín y además, o Clemente, que a pesar de que tenían errores doctrinales, caminaron a un nivel de fe muy importante, es muy valorable. Pero no debemos idolatrar, porque ¿saben lo que hacemos? Aparte que no debemos idolatrar por una cuestión lógica de que no debemos ser idólatras. Lo que nos pasa es que nos ponemos debajo de eso y nunca crecemos porque miramos a la iglesia primitiva como algo inalcanzable. No, nunca vamos a llegar a eso. Y eso nace de una doctrina equivocada, que saben cuál es, y ya vamos a llegar ahí en otra clase, en creer que el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis que tienen en Apocalipsis 2 es de un periodo cronológico. Cuando ustedes desarrollan eso, ¿qué hacen? Piensan que la iglesia de Éfeso es la iglesia de los primeros tiempos, del 0 al 200, y la última iglesia, la de la Odisea, que Dios dice que la va a vomitar de su boca, es la de estos tiempos. Entonces algunos dicen, ¿qué? Claro, qué bárbaro la iglesia primitiva, porque ¿qué dice de la iglesia de Éfeso? Probaron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y le rescata obras buenas y también le dice cosas malas. En cambio a la de la Odisea no le dice nada bueno. Le dice que se cree enriquecida y es pobre. Y que en realidad es desventurada y miserable. Entonces, ¿qué dicen los de ahora? No, esta es la iglesia de ahora, porque mirá, llenan lugares y esto y lo otro. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Si no, Jesús nos mintió. ¿Ustedes creen que Jesús nos mintió? No, ¿Creen que Jesús dijo, voy a poner apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que el cuerpo se vaya achicando y se vaya cayendo a pedazos y un día venga el Señor y van a estar todos hechos pelotas? ¿Eso dijo Jesús? No. O dijo, yo les doy los ministerios para que crezcan hasta la estatura mía. Jesús dijo, ¿vieron? Jesús debería medir como yo más o menos, ¿no? Porque ese era el estereotipo judío. Y él dijo, ustedes están creciendo, yo quiero que sean hasta mi estatura. Y sin embargo, con el contexto o la manera de entender que algunos tienen, la iglesia está haciéndose cada vez más enana. Chiquitos. Sí. Y ahí va a quedar enanita. Bueno, eso es lo que no podemos entender nosotros. ¿Me siguen lo que estoy queriendo decir? Sí. Vieron que la reforma abarca más de lo que uno cree siempre. Es una reforma global en serio. Sí. Y bueno, estamos en Judas 1.4, Jaime. Dice, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para la vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Así que, ¿qué dice? Que ya se han infiltrado algunos que son los falsos. Sí. Primero esos negaban, fíjense, negaban al Salvador. A todos los que hoy le ponen el cartel de apóstatas, de mentirosos, ninguno de esos niega al Señor. Porque estamos tomando versículos equivocados. Y ahí está diciendo muy claro, a Judas le está diciendo muy claro, se infiltraron, ya están entre ustedes. Presten atención, porque están entre ustedes, identifíquenlos. Y esto, los libros de historia de aquel tiempo reflejan claramente. Dentro, aún, el otro día Selene decía un porcentaje, que 1/3 de la iglesia se fue detrás del gnosticismo. Una de cada 3 personas abrazó la idea de que Jesús había venido de una manera incorpórea a la tierra. ¿Y qué pasaba entonces si Jesús vino como un espíritu y no como carne? Que la cruz no tenía sentido, porque ¿cómo vas a sacar que va a morir? Entonces, miren, 1 de cada 3 se iba con esa corriente. Por eso dice, vendrá la apostasía. Apostatar es renunciar. Es renunciar. Entonces, alguno que ha dicho, sí, Jesús es el Señor, de pronto dice, no, Jesús es un espíritu. Apostató. Ahí está el apóstata. Los apóstatas no los busquen en este tiempo, porque si bien va a haber falsos siempre, eso ya lo tienen claro ustedes, porque no hace falta ir demasiado lejos, se van a encontrar algunos que hablan en un idioma como Busé, bueno, ya lo conocen, ¿no? Bueno, esos van a existir y esas cosas van a estar, pero cuidado porque no es la cacería de brujas que muchos quieren plantear. Bueno, ¿estamos ahí con la base histórica? Ahora que entendemos que no podemos catalogar de falso rápidamente a cualquiera que no piense como nosotros, vamos a ver qué es lo que hizo Jesús en Marcos 9, 38 al 39. Marcos 9, 38 y 39. Y acá apareció Juan. Que Juan, saben que según él era el discípulo amado de Jesús, ¿no? Según él vio, porque lo dice, no lo dice. Pero lo que quiero decir es que Juan se le acerca al Señor y dice, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Así que uno, imagínense ahora,
que ande uno ahí por la calle haciendo cosas en el nombre de Jesús y que no se nos parezca mucho a nosotros. Porque lo que le pasaba a los discípulos era que les costaba encontrar discípulos del Señor sin las apariencias de ellos. Y a veces nos pasa a nosotros como cristianos, y eso es el peor terror de la denominación. Acá está casi te diría implícito el denominacionalismo, que nace en Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vimos en un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque en la denominación, los que son denominacionales, cuando un hermano no se te parece en tu manera de predicar, vimos a uno que predica y grita mucho, este no debe ser de Dios, ¿no? Porque claro, si un presbiteriano o un pentecostal, y no se parecen en nada. De hecho, quizás el presbiteriano está más arreglado y yo que me he visto así, alguno dice, este no es ministro, porque el ministro debe honrar el púlpito. Y el púlpito debe usar una corbata. Y entonces me tilda enseguida de falso. ¿O no? Entonces, cuidado, porque ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús les dijo, no se lo prohíban. No se lo prohíban. Así que ya tuvieron en aquel momento los discípulos esas ganas de decir, nosotros vamos a encontrar acá al que no está con nosotros. Y Jesús les dijo, no le prohíban echar fuera demonios en mi nombre. ¿Y por qué les traigo esto? Porque acá es donde quiero que tengan una palabra bien clara a la hora de discernir si alguien es falso o es verdadero. Y la palabra, o las dos palabras, es la primera, que es el corazón. Y la segunda, que es la motivación. El corazón y la motivación determinan si un obrero de Dios, o más bien es de Dios, o es un obrero fraudulento. Porque esto no se trata ni siquiera por cuestiones doctrinales. Yo conozco gente que ama a Dios y que yo estoy convencido que son salvos y tienen unos agujeros doctrinales así. De hecho, hace poco veía un grupo de misioneros en Filipinas, en una parte donde está prohibida la propagación del Evangelio. ¿Y saben qué hacen? Como no los pueden agarrar con Biblias, ellos cortaron las hojas de algunas cartas de Pablo que quedaron y cada uno se lleva una parte. Y se juntan en un monte, prenden una vela a escondidas, que tienen que hacerlo de madrugada porque la policía los quiere agarrar, obviamente si los agarran los matan, y abren así, vaya a saber, che, sacá vos lo que tenés. Y saca uno 1 Timoteo 4 y dice, mira, acá dice esto. Y lo leen y se gozan. Y lloran al Señor porque dicen, qué bárbaro lo que tenemos. Y yo les pregunto, ¿ustedes qué clase de doctrina pueden tener eso, no? Si los conociéramos nosotros, ¿cómo serían doctrinalmente un par de tipos que se juntan en un monte con una vela con 3 hojas de la Biblia? Apóstatas, falsos. ¿Cómo creen que los mira Dios? Con amor. ¿Cómo creen una persona que, aunque no conoce demasiado, su corazón se desvive por las cosas de Dios y quizás se equivoca grandemente? Después el tipo vaya a saber qué es lo que hace. Se equivoca, porque no sabe. Pero en su corazón está el amar a Dios. Y eso para el Señor es suficiente. Obvio que si estás en una iglesia donde se te enseña la palabra, y venite al estudio bíblico. Claro. Porque Dios ya te está abriendo la oportunidad. Pero lo primero es la motivación del corazón. Porque ¿cuántos también hemos conocido gente que son teólogos, eruditos supuestamente de la palabra, y no son creyentes? No son creyentes, se los aseguro. En la primera de cambio se apartan y se van porque nunca creyeron en realidad. Saben muchísimo, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, para que ustedes puedan discernir si un líder, lo que sea, es verdadero o falso, tienen que saber la motivación. Y acá es donde quiero decirles algo que es importante porque esto aplica para nosotros. Puedo estar haciendo lo correcto con la motivación incorrecta. Y eso me transforma en un falso simplemente porque miento a Dios. Claro, no miente al hombre. Cuidado, porque a veces uno dice, no, estoy haciendo lo correcto. Y yo te voy a preguntar, ¿y con qué motivación lo haces? Porque vos podés visitar a la gente y ser una persona que todo el tiempo llama a la gente. Y quizás lo único que tenés es baja autoestima. Y necesitas que todos digan de vos qué bien el trabajo que haces. Esa motivación es incorrecta. Y si eso lo dejás y dejás que avance, te vas a convertir en un falso. Porque cuanto más gente tengas, más vas a adular a la gente para que luego te adule a vos. Y eso es lo que Jesús le dice a los fariseos. Mateo 6 le dice, y cuando ustedes oren, le dice a sus discípulos, conocido el versículo, no sean como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Está bien orar en las sinagogas o en los lugares de reunión y en las esquinas?
Sí. O sea que estaban haciendo lo correcto. Sí. Para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿De quién tenían la recompensa? El reconocimiento de los pares. De la gente. Claro, el reconocimiento de la gente que lo rodeaba. Ellos hacían lo correcto con la motivación incorrecta y entonces no tenían la recompensa de Dios. Tenían la recompensa de la gente. De la gente. Y eso es lo que ellos querían. ¿Y cómo lo llama Jesús? Hipócrita. Hipócritas. ¿Y se acuerdan? Yo esto lo enseñé varias veces. Actor. Actor, le dice. La palabra original en el griego para hipócrita es un actor. ¿Por qué? Porque ellos actuaban de orar. Y oraban bárbaro, ¿eh? Claro. Se sabían la Torá, de atrás para adelante, de adelante para atrás, se sabían todo perfecto, las oraciones con precisión, el porte, cómo se debían parar, todo lo sabían. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, cuidado, porque la motivación es la que define lo que somos. La motivación. Entonces, cuando vos veas un pastor en televisión, quizás no te gusta mucho, quizás no te gusta su estilo, quizás no te gusta la camisa que se pone, ¿no? Vieron que algunos llevamos una camisa floreada, algo así. Tenemos un estereotipo acá que nos vestimos más sobriamente. No sé, lo que sea la ropa, sea como grita, sea que la gente se cae, sea lo que sea. Cuidado. Porque podés estar convirtiéndote en un supuesto cazador de brujas y no sabes la motivación que está en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice que seamos prontos para escuchar, pero seamos tardos para hablar. Porque cuando hablamos rápidamente ejecutamos juicios. Y dice que con la misma vara que nosotros juzgamos seremos juzgados. Y la gente que siembra juicio cosecha juicio. Es muy sencillo esto. En cambio, la gente que vive en amor y sabe, y no estoy diciendo que negociemos la palabra, para nada, para nada, que se entienda. Nosotros predicamos la palabra y entendemos que la palabra es la revelación total de nuestro Dios. Pero sin embargo, esto no quiere decir que yo puedo señalar y decir, no, este pastor de allá es un falso, no, este también, este es un anticuado. A mí y a nosotros no nos corresponde eso. Porque la motivación del corazón de la persona nosotros no la conocemos muchas veces. ¿Y cómo nos atrevemos nosotros entonces a decir lo que es Él si nosotros no conocemos a la persona? ¿Cuánta gente hemos conocido que teníamos una aversión y cuando la conocimos dijimos, che, pero no era lo que decían? De hecho, a mí me pasó. Cuando se le cuenta que ella tenía toda una versión del liderazgo de la iglesia donde yo iba, una mala versión, y ella creía que yo era un mal tipo. Nunca había hablado conmigo, jamás. Pero después le puedo preguntar a ella cuando vuelva, nunca había hablado conmigo. Dice, no, como ustedes eran así. Yo siempre fui igual, lo que pasa es que nunca hablamos. Pero había circulado tanta la versión de que el liderazgo era esto, era lo otro, que al final caímos todos en la misma, y sin conocer, uno puede tener un prejuicio de alguien. Y cuando nos conocimos nos hicimos amigos enseguida. Y hablando con ella hace un tiempo me dice, ¿cómo cambiaste? No, yo cambié, le digo. Yo igual, lo que pasa es que no nos hablábamos y no sabíamos cómo éramos. Entonces, cuidado, porque hay mucha gente que no conocemos y que ya tenemos supuestamente una versión de ellos. Ya sabemos cómo son, ya sabemos que se roban la plata, ya sabemos que te piden el diezmo. ¿Sabemos o no sabemos? En realidad no lo sabemos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales. Porque en las redes sociales el enemigo apenas alguien obtiene popularidad. Porque recuerden que Jesús dijo que seremos puestos en lugares de eminencia. O sea, de pronto cuando estemos predicando esto y sigamos creciendo, ¿y qué va a pasar? Van a cortar videos, ¿no? Van a poner el pastor Fernando le mintió y cortó 30 segundos de un video y vas a saber con qué me escrachan, o quizás señalé para un costado como le hacen acá a Luna, que supuestamente cuando señaló levantó y dice esa es la señal del diablo. Exacto. Y están todos fascinados buscando la señal de la masonería en los pastores. ¿Y ustedes qué van a pensar? ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces nosotros no podemos ser de esa camada de gente. No podemos ser. Yo reniego justamente, y ahora tenemos la base, porque a mí lo que me pasaba hace un tiempo es que a mí no me gustaba eso del juicio en las redes sociales, pero doctrinalmente no entendíamos cómo desarrollarlo. Cuando cae esta reforma, entonces ahora entendemos por qué. ¿Por qué me hacía tanto ruido en mi interior cuando yo decía, ¿qué hay que hacer entonces? Pues empezar a propagar esta doctrina de la apostasía. Porque vieron que lo que quieren es compartir tu muro, que estos brujos se están engañando, son hechiceros. ¿Qué haces? ¿Lo compartís o no? Cuando yo empecé a dudar y decía, Señor, pero
me hace ruido esto. Yo sentía una incomodidad en mi interior. Hasta que el Señor me mostró y dijo, acá, es que esto es lo que yo te quería hablar. Dejen de buscar apóstatas dentro de la iglesia. Dejen de perseguir a los pastores. La gran mayoría de ellos predican realmente. ¿Tienen errores? Sí, obviamente como los tenemos nosotros. ¿Pero son falsos? El 90 y pico % no lo son. Recuerden eso, el 90 y pico % no lo son. Y muchas de las cosas que se dicen de ellos son mentiras. Por eso la Biblia condena la murmuración. Y nosotros como iglesia no podemos caer en esa murmuración. Entre nosotros y tampoco con las demás iglesias. ¿Amén? Amén. ¿Qué preguntas tienen? Aprovechen. Vamos a repasar esto que les di. Que dice... No apresurarnos a juzgar a quienes están liderando las iglesias. ¿Alguno ha juzgado a alguien alguna vez? Fernando, vos sabes que hemos conversado ese tema y largo. Sí. Uno de los que ha juzgado mucho he sido yo. Ajá. Porque una de mis dudas siempre fue, y preguntas, ¿en estos tiempos habrá profetas y apóstoles? Entonces yo decía que no. Pero a la luz de la palabra estoy entendiendo que sí lo va a haber. Ahora, como vos decís, si ellos se nombran y no hacen lo que dice la palabra de Dios, serán falsos. Serán falsos, pero ellos lo sabrán, yo no. Exacto. ¿Entendés? O sea, sí, ese hombre, el apóstol X o la apóstol X, yo no sé quién va a juzgarlo. Porque si están predicando la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, bienvenido sea. Tal cual. Y si yo escucho bien lo que está predicando, bienvenido sea para mí, para los que lo escucharon. Ahora, yo no sé quién para juzgar, y yo lo hacía. Hablamos del tema, Fernando, creo. Sí, sí, por eso. Y creo que el primer día, creo que mi duda era así. Sí, lo recuerdo. Bueno, el segundo punto dice contextualizar correctamente las escrituras. Esto creo que nos ha cambiado la vida, ¿no? O sea, empezar a aprender, porque muchos hemos leído versículos y como decía Lara hace un ratito, la palabra venida, les damos este desafío, vuelvan a buscar, principalmente en la escritura paulina, todas las veces que habla de la venida, o Mateo también y Marcos, la venida y últimos tiempos. Repasen eso y piensen en qué oportunidad se está hablando de una segunda venida de Cristo a la tierra o de la venida en juicio en el año 70 después de Cristo. Fíjense el contexto, porque si Jesús dijo, por ejemplo, estas serán las señales antes de mi venida y no pasará una generación hasta que todo esto acontezca, ¿cuántas generaciones pasaron hasta el 2015? Millones de generaciones, o sea, está claro que no estaba hablando de eso. Entonces vuelvan a repasar eso porque se nos enseñó mal. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la hermenéutica? O sea, es una ciencia de poder interpretar bien los textos. Los textos. Exacto. Es necesaria porque si no, interpretamos como nos parece a nosotros. O sea, para contextualizar el mensaje, o sea, de quién... el emisor, el receptor, el motivo, el tiempo. ¿Y qué hay que hacer para poder analizar bien un versículo? Una exégesis. Una exégesis. La exégesis es como mirar palabra por palabra, detenerse y decir, a ver si esta palabra, casi como que corro las demás palabras, las aparto y la miro solo esa palabra para ver qué es lo que me quiere decir. Por eso yo lo que les dije de Ruth, justo levantó la mano, pero no de Ruth. No, la exégesis es como de llevar, ponerle, si las versiones que existen en el castellano las llevamos a los originales. Eso sí, también. El tema de los originales o de la palabra que usamos como original, sabemos que es. El manuscrito más fiel original es la Pellita, que se llama. Luego de ahí, de ese manuscrito, que algunos están conservados, empezaron a haber copias de copias. En un momento hubo tantas copias que las versiones que tenemos más fieles, por eso habrán escuchado quizás en alguna iglesia donde se defiende más a la Reina Valera que a la NBI. Esto es porque la Reina Valera viene de la Pellita y la NBI viene de unas traducciones más actuales. Siempre estaba hablando de que esto va a ser finito, no es en doctrina principal, ¿no? Pero es infinito. Entonces,
La cuestión de la pellita, que se hicieron estas otras copias, y lo que hicieron los copistas originales de los que hoy tenemos la Biblia, es decir, bueno, fue un laburo bárbaro. Juntaron todos los manuscritos, palabra por palabra, y si había 20 copias, a ver, si en 18 decía una palabra, ponían esa palabra. Fue un laburo tremendo. Entonces, cuando hablamos de los originales, tenemos que tener en cuenta eso. El original no existe. No existe. Existe traducción de traducción. Va cambiando la cultura de los países. Por eso, hubo otras tradiciones. En un momento la Biblia se pasó al latín, la Iglesia Católica la pasa al latín, se pierden algunas cosas en el medio. No entendían ellos nomás. No, pero justamente por eso, para hacer la exégesis. Sí. Y hay palabras, Y el original. por darte un ejemplo, cuando habla, qué sé yo, en la cultura hebrea, cuando habla del corazón, que también algunas veces se refiere a la mente, Sí, y uno, como en la cultura occidental, corazón significa otra cosa, no lo entiende. Exacto. Entonces, la exégesis se trata de buscar La definición. lo que quiere decir la Exacto. palabra. Sí, Eso. más ni menos. Por eso hablamos con Lara ayer, cuando Dios dice en Génesis que se arrepintió de hacer al hombre. Para nosotros, ¿qué significa eso? ¿Para qué lo dice? ¿Y saben lo que significa esa palabra en el hebreo? Que suspiró, hizo. Les dolió. Le dolió. Entonces cambia, porque no es que él nos dijo, la verdad no lo habría hecho. Para nosotros, arrepentirse no lo habría hecho. Sin embargo, para Dios fue, me defraudó, no hizo lo que yo esperaba que hiciera. Son dos cosas muy distintas. En una exégesis vos tenés que revisar eso. Porque más, cuando una palabra te haga ruido, decís, qué raro esto, que no me cierra muy bien que diga esto. Andá a buscar el diccionario griego, el diccionario hebreo. Para eso tienen, no sé si tienen diccionarios ustedes. Sí. Pero yo tengo el Vine, con B corta, del Antiguo y Nuevo Testamento, es bastante bueno, y la concordancia Strong. Esas son herramientas para hacer mensajes y demás que yo las uso, porque son importantes. Ese diccionario está para descargar, yo lo tengo inclusive en el libro, pero está para descargar y es muy bueno. Entonces muchas veces te amplía completamente el sentido de una palabra. Y si no, lamentablemente no está en castellano, pero una Biblia que está buena es la Biblia amplificada. No sé si alguna vez la leyeron en inglés. La Biblia amplificada lo que hace es casi abrir un paréntesis y poner todos los sinónimos que en realidad quiere decir la palabra original. Entonces yo decía, ahora entiendo más el cuadro. ¿Me entienden? Entonces ahí se clarifica más. Bueno, entonces significa más falso maestro o un pseudo maestro, ¿se acuerdan? Sí. Porque la palabra es pseudo. Quiere decir Y el pseudo quiere decir que es un mentiroso. Mentiroso. De ahí viene la pseudociencia. Y después vimos a los falsos en la iglesia primitiva. Lleno de falsos la iglesia primitiva. Lleno. Pero, o sea, nosotros como no tenemos material de eso, me acaban de traer a mi casa hoy, que conseguí en internet, la guerra de los judíos de Flavio Josefo. Así que lo tengo como una perla que no se consigue porque no se hace más, y lo tengo en mi casa. Lo voy a empezar a leer y prometo darles algunas cositas de ahí, porque él narra de cerca, ¿Quién decís? de Josefo, la guerra de los judíos. Si Conseguí. entraste Ah, a sí, internet. No, lo conseguí el libro. Ah, el libro Sí, lo conseguí. el libro, sí. Mami. Por Bien. PDF hay. Comprométete a Yo leí. darnos el libro. No, agarro no. No, igual en internet, en formato PDF está, son como 300 Está, sí, claro, pero por eso yo Yo lo leí tengo. la mitad, no leí todo. Tengo el original. Bueno, Jesús no condenó a quien ministraba con el corazón correcto. A esos Marcos 9 que leímos recién. Jesús no condenó a esos. Imagínense ustedes, por eso, cuando pasaba por Samaria, los discípulos, ¿qué le dijeron al Señor? Que hagan caer fuego. Y si hacemos caer fuego del cielo, estos samaritanos nos tienen repodrido, para mí son como los de los Andes, ¿vio? Y Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo también los amo a ellos, y hay muchos dentro de ellos que tienen la motivación correcta. De hecho, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, él la ama a la mujer samaritana, la valora, le dice, ¿es cierto que tenés 6 maridos? No, 5 tuviste, el que ahora tenés tampoco es tu marido, y sin embargo la amó porque dice, ahora lo que yo estoy buscando es gente que adora en espíritu y en verdad. Entonces es una cuestión del corazón. Por eso esa frase en espíritu y en verdad, cuando la desarrollamos un poco más, es lo genuino, lo puro. Eso significa. Gente que lo adore puramente. ¿Y cómo adora a alguien puramente? Y como le dijo a la mujer samaritana, ya no es allá, ya no es acá, es acá. Porque dice, la hora viene y ahora es cuando el Padre es el que busca adoradores en espíritu y